Bueno, vamos a hablar de un tema importante, cómo administrar el recurso del agua. Ahora que empieza febrero, empiezan los carnavales y muchas veces la gente utiliza esta excusa para, de alguna manera, no ser precavidos con el uso del agua. Vamos a hablar con Gabriela Corimanya. Ella es coordinadora de servicios al usuario de SUNAS, a quien le damos la bienvenida aquí a RPP Noticias. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por sumarse a esta campaña, porque en realidad, como tú dices, hoy empezamos ese tema, digamos, ya cultural, los carnavales, pero es donde más se genera finalmente el desperdicio, ¿no? Y es un agua que finalmente se pierde y que hay otras zonas, no solamente en Lima, sino también en el resto del país, que no tienen acceso al agua. Por ejemplo, el verano pasado, ¿cuánto es exactamente la cantidad de agua que se ha desperdiciado? Por cifras de la empresa de agua, Sedapal, en el caso de Lima, se ha desperdiciado 120 millones de litros de agua. Según lo que nos dice la empresa, esto hubiera podido, digamos, servir para poder abastecer a un alrededor de 300.000 personas. Entonces, fíjate nomás la magnitud de lo que es, digamos, el desperdicio, considerando y más o menos aproximando de que por día, o sea, por domingo, digamos, o que se juegue, una persona puede llegar a gastar 40 litros de agua. Estas piscinas también que se colocan en plenas calles y se utilizan también los tanques de agua para llenarlas, también están promoviendo que no se haga el uso correcto del recurso. Exacto, porque es como un complemento ahora con esta, digamos, disque celebración, ¿no? Porque en realidad no sé qué se celebra si finalmente se genera un desperdicio de un recurso tan vital. Estas piscinas más o menos tienen un promedio de 7 metros cúbicos. Hay más, ¿eh? En realidad, a veces los vecinos en realidad lo colocan dependiendo de la capacidad de personas que quieran ingresar. Se ha detectado también, por cierto, que están colocando mucho más grandes, que llegan a, por ejemplo, a tener una capacidad de 16 metros cúbicos. Y esto incluso lo utilizan para poder alquilarlo. O sea, digamos, el niño o la persona que quiere ingresar paga. O sea, todavía se está lucrando, digamos, con este desperdicio. Hay que tener en cuenta que también esa agua regularmente la cambian. Es decir, constantemente se está haciendo un mal uso del recurso. Deberían incluso hacerla. La cuestión es, incluso también nos genera también preocupación de que no lo estén haciendo. Porque estas piscinas, digamos, por su propia uso, digamos, por su propia naturaleza, no es, digamos, para estar de manera permanente. Quiere decir que no tiene un recirculante. Las personas tendrían que, digamos, conocer cuánta dosis de cloro adicional debería de tener para poder luchar, digamos, con aquellas bacterias o bichitos que se están comenzando, digamos, a colocar en esta agua. Si no lo hacen y esta agua queda emposada 1 o 2 días, lo que están haciendo en realidad las personas, específicamente con sus niños, es llevarlos a un foco infeccioso. Exponerlos, ¿no? Totalmente, imagínate, ¿no? Problemas en la piel, problemas estomacales, porque esa agua en el propio juego se ingiere y eso le puede perjudicar al niño y causarle, por cierto, más gastos respecto, digamos, a las medicinas que te van de comprar, ¿no? Ahora, dentro de esta campaña, que lo que promueve es ahorrar este recurso, ¿de qué manera, por ejemplo, se puede recomendar a las personas en sus hogares cómo podemos ahorrar el agua? Yo creo que en realidad, bueno, a veces mucho se dice que solamente los domingos es donde las personas, digamos, un poco más muestran, digamos, este tipo de actividad. Pero en realidad yo creo que podríamos utilizar otros tipos de implementos, ¿no? El talco, la pintura han sido, digamos, también a veces algunos herramientas, digamos, que las personas también han utilizado. Lo pueden hacer, sí, finalmente, digamos, si a alguien le echan talco, le echan pintura, ya solamente uno va a casa, se lava y no le genera, digamos, el tema del desperdicio, o no se genera el desperdicio. El problema también, por cierto, que a veces utilizar este tipo de cosas lo que hace es ahondar más en el acto vandálico. O sea, hay muchas cosas finalmente que están relacionadas a ello, ¿no? Jugar carnavales, hay muchos municipios, la propia Policía Nacional está emprendiendo una campaña para evitar esto. Claro, se evita, digamos, que no se utilice esto para poder, digamos, agredir a las personas, molestarlas y robarles. Está prohibido de paso. Exacto, ya en algunos distritos, estaba yo revisando ahora, RIMAC, ATE, ya han impuesto algunas multas, van a comenzar a salir en operativos y van a imponer multas a las personas, pero por el acto vandálico en sí, pero no, digamos, por el desperdicio de agua. Yo creo que no debería, digamos, quizás llegarse a ese momento. Fíjate, ciudades ahora como Río de Janeiro, en Brasil, donde normalmente se ha visto, digamos, esta celebración de manera más colorida, ¿no? Porque utilizan, digamos, el tema de las comparsas, los carros alegóricos. Es una fiesta totalmente tradicional. Han prohibido el uso del agua.
Porque claro, frente o digamos en medio de todo ello también se desperdiciaba el recurso. No, Brasil está pasando la peor sequía de los últimos años. Entonces ellos están prohibidos, las personas están buscando de dónde abastecerse. ¿Por qué nosotros la vamos a desperdiciar? Solamente considerando, por ejemplo, que aquí en Lima ya más o menos 700.000 personas no tienen acceso al agua y tienen que recurrir, por ejemplo, a comprar agua en cilindros, en tachos. Si una persona, por ejemplo, así como dice Sedapal, gasta por lo menos 40 litros de agua por un domingo, esos tachos y esos cilindros por lo menos llegan a tener el doble de cantidad y las personas lo compran a un camión cisterna por casi 3 soles. Imagínate, en realidad lo que estamos haciendo es quitarle a estas personas donde no les llega el agua, eso para jugar y desperdiciarlo. Y te aseguro que digamos que en estas zonas muy periféricas las personas utilizan de manera muy responsable, muy racional, porque ese cilindro les tiene que alcanzar por lo menos para 2 o 3 días de consumo, para sus digamos, actividades cotidianas, la limpieza, la comida. Entonces, yo creo que en realidad esto también es un tema de solidaridad, de que no malutilicemos el recurso, desde que no nos expongamos también a esta parte, digamos, de las piscinas y que no obstruyamos el paso también, por cierto, ¿no? Ustedes han estado, por ejemplo, también reportando los diferentes incendios a veces que se presentan y estas piscinas puestas en medio de una calle, lo que hacen es interrumpir el tránsito. Por supuesto, en el incendio en Villa María del Triunfo, donde todavía tenemos a uno de los bomberos, al comandante, hospitalizado grave, decían que ellos se han demorado en llegar al punto justamente porque se cruzaron con estas piscinas. Entonces, pongámonos un poquito también la mano al pecho y veamos que ese incendio, bueno, en ese momento se registró en una fábrica de pinturas, se puede registrar en una vivienda y los bomberos, que son nuestros ángeles de rojo, no podrían llegar a tiempo. En el incendio han llegado a controlar, no ha habido pérdidas humanas de parte, digamos, de las víctimas, pero ya una víctima ha sido uno de estos bomberos. Yo creo que entonces lo que debemos hacer es ir hacia la reflexión. No desperdiciemos el agua, utilicémosla de manera adecuada, utilicemos otros mecanismos. Creo que si somos ingeniosos, ayer creo que salía una noticia que el Banco Mundial dice que de las polladas, nuestras cuestiones, digamos, culturales como las polladas, es, digamos, de forma bastante ingenioso de un peruano. Yo creo que si nos ponemos a pensar sin utilizar este importante recurso, yo creo que los podemos divertir de la misma forma, también, por cierto, sin agredir a los otros. Ahora, deberían también haber sanciones para las personas que coloquen estas piscinas en las calles y también para las personas que hagan uso del recurso del agua, ¿no? Para los carnavales. Sí, fíjate, esto del tema de las piscinas tiene doble, en realidad, incluso en el tema de sanción, como tú dices, ¿no? El propio municipio debería estar velando de que no se obstruyan las vías, porque impiden el libre tránsito, más que nada para situaciones de emergencia. Podrían generar el tema de la multa, por supuesto, si ya lo están haciendo, por ejemplo, para el tema de actos vandálicos. Y en el caso, por ejemplo, del uso del agua, también se ha detectado, por ejemplo, el año pasado nos decían que más o menos 500 piscinas callejeras serían instaladas en el Callao. Sí. Y muchas de ellas, o algunas de ellas, quizás para no culpar a la mayor parte de los vecinos, se habían llenado con conexiones clandestinas. ¿Qué quiere decir? Que tomaban agua o desconectaban la tubería que va hacia el medidor, o incluso para los que pagan, digamos, una tarifa plana cada mes, simplemente la conectaban y no pagan por ese recurso. 7 metros cúbicos de agua aproximadamente puede ser un pago de 10, 12, 14 soles adicionales. Pero si eso no se registra en un medidor, esa agua simplemente está siendo robada y está siendo mal utilizada. Entonces yo creo que tampoco deberíamos ir, digamos, por ese lado. Hay sectores, por ejemplo, Carmen de la Legua, Independencia, que tienen los índices más bajos de micromedición. No quieren colocarse medidores y, sin embargo, también son los distritos donde se ha detectado que han colocado las piscinas con un agua que finalmente no están pagando. Ahora, otro tema importante son las cifras, porque esto revela la situación actual de cómo estamos utilizando este recurso importante. Tú de repente debes tener precisamente la información, a diferencia de veranos pasados, ¿está aumentando el mal uso del agua? ¿Está disminuyendo? ¿Las sanciones de alguna manera están promoviendo que exista una mejor administración de este recurso? Sí, a ver, no tengo el dato, digamos, de cómo ha sido, digamos, el tema de la evolución, pero sí sabemos que en febrero, y obviamente en los meses de verano, entre enero y febrero, son los meses donde más se consume agua. Pero específicamente en febrero, casi se llega a estos 100 millones de litros de agua que se pierden. Fíjense la cantidad de agua, es casi un quinto
también nos decía por parte de CEDAPAL, de lo que significa, por ejemplo, si llenáramos el Estadio Nacional. Entonces, el desperdicio es bastante. Significa ya no solamente decir que podría abastecer a 300.000 personas, creo que ya casi llegaríamos a la mitad de los habitantes de Lima que no tienen acceso, digamos que no tienen un caño y que deben de recurrir a otras formas para poder contar con el líquido elemento. Bueno, y finalmente, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a todas las personas que usualmente utilizamos el agua? ¿Cómo podemos ahorrar en nuestras casas, en nuestros trabajos? ¿De qué manera podemos hacer un uso responsable de este recurso? Mira, yo creo que si partiéramos por el solo hecho, digamos, de acostumbrarnos desde el día de hoy quizás a lavarnos los dientes con un vaso con agua, podríamos saber cuál es la diferencia en el uso. Porque cuando normalmente uno se cepilla los dientes, lo que hace es enjuagar el cepillo, ¿no es cierto? Uno se está a veces cepillando y lo que hace es dejar correr el agua, o creemos que, por cierto, nos podemos enjuagar utilizando las manos, cuando en realidad un vaso máximo, en realidad, y es ya bastante, es necesario para poder cepillarnos los dientes. Es suficiente. Es suficiente, en realidad, porque un par de enjuagadas bucales va a hacer que liberemos finalmente lo que nos hemos echado de pasta dental. Cuando una persona también está lavando platos también y deja abierto el caño. O cuando nos estamos bañando, ¿no? Nos estamos bañando y pensamos que el agua que está corriendo mientras que nos estamos enjabonando nos está refrescando, ¿no? Es un agua que finalmente se pierde, ¿no? Si comenzamos a hacer la costumbre, por ejemplo, en el baño, ¿no? De mojarnos, cerrar, enjabonarnos, abrir, limpiarnos, digamos, de lo que es el jabón, ya será suficiente. Igual al momento de lavarse el cabello. Yo creo que con prácticas bastante adecuadas, o quizás, por ejemplo, como tú ahorita dices, ¿no? ¿Qué otro adicional? Por ejemplo, si lavamos las verduras, esa agua con el lavado de verduras podremos utilizarla, por ejemplo, para regar nuestros jardines, nuestras macetas. No utilizar el riego por inundación, no pensar que porque hay personas que utilizan la manguera y riegan la pista prácticamente de agua y están que la desperdician. No, yo creo que con un lavado suficiente, quizás el agua con lo que lavamos la ropa, la juntamos ese lavado. En un balde, ¿no es por cierto? Supuesto, y la echamos. Yo creo que nos va a hacer, digamos, mejores ciudadanos, conscientes, solidarios, y vamos a estar preparados para lo que podría ser quizás lo que ahorita está pasando en Brasil. Nuestra disponibilidad de agua hoy en día, el mundo utiliza el 54% de las reservas de agua dulce. Pero de aquí a unos años vamos casi a doblar en el número de población y las reservas de agua no van a aumentar. Más bien estamos pasando los efectos del cambio climático. Entonces, si hoy en día nos dice también la Organización Mundial para la Salud, utilizamos casi por día 250 litros de agua cada habitante. Y en realidad deberíamos utilizar, sin restricciones, 50 litros. Imagínense, son 5 veces más. Si comenzáramos a utilizar eso que sí deberíamos utilizar cada día, yo creo que estaríamos preparados para aquellas épocas en las cuales quizás tengamos que comenzar a restringir y no tenga que sentirse eso de manera violenta en nuestras casas. Claro que sí, es un tema importante que también requiere de una conciencia, una responsabilidad para también con la sociedad misma, ¿no Por es cierto? supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Central de Informaciones. Estuvimos conversando con Gabriela Corimanya, coordinadora de servicios al usuario de SUNAS. Hacemos una pausa y ya regresamos.